tan pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, pronunciara sentencia definitiva e inatacable. Era mi obligación, José, esperar a que se diera esa sentencia para que yo no abonara al escándalo político ni incidiera de manera alguna en las reflexiones de los juzgadores, porque suelo atender al viejo adagio que nos enseña: no hacer guardia que no nos toca, ni prestar servicios que no nos pidan. Como ya es caso cerrado, te daré mi opinión, repito, estrictamente jurídica, sin referirme a la historia personal de Félix Salgado y a los nefandos delitos que se le imputan, ciertos o falsos, porque no fueron materia de la litis. El Instituto Nacional Electoral, conocido como INE, y la Sala Superior del Tribunal Electoral superaron con valor y dignidad las amenazas, las injurias y las descalificaciones que arteramente han recibido de López Obrador, de los líderes de Morena y del propio Salgado Macedonio. No se dejaron amedrentar y emitieron sus resoluciones apoyadas en una valoración objetiva de los hechos, que además son del dominio público, e impusieron la sanción expresamente establecida en la ley que, por cierto, promovieron e impulsaron hace años los ahora morenistas que se sienten dolidos por la aplicación de esa ley. Por eso, a mi modo de entender, el INE y el tribunal merecen respeto y apoyo total. Dicho lo anterior, como abogado te digo que sí creo que el artículo de la ley electoral que se le aplicó a Salgado Macedonio y a Morón es un artículo inconstitucional, porque establece una sanción sin mínimos ni máximos, lo que obliga a las autoridades a aplicarla a rajatabla. Hay muchos precedentes, José, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se establece que las sanciones impuestas en una ley que no le permiten al juzgador ponderar la gravedad de la conducta individualizada en cada caso concreto, debe dejar de aplicarse por una interpretación conforme al artículo 1 constitucional, que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este caso, ese artículo, que creo que se debe de modificar, no establece progresividad. Sí, bueno, mira, lo que dijo el general hace algunas semanas sí fue pues un exabrupto, porque no acompañó esa afirmación de ningún tipo de análisis o método que justificara esa afirmación, ¿no? Y me parece que, pues, en el contexto en que se hizo, el mensaje era, pues, que tiene que tener el gobierno de Estados Unidos muy atendida la frontera con México por toda la violencia que está desatada en el país y la presencia de cárteles cada vez más agresivos que podrían afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Ahora, por lo que se refiere a las expresiones de Landó en esta charla que tuvo, me parece que quizás la más reveladora es esta de que debió parar las investigaciones contra el general Cienfuegos que se iniciaron hace pues mucho tiempo, y que él tuvo conocimiento cuál fue su evolución y desarrollo, y que terminó siendo, como él lo afirma, una pifia, ¿no? Una pifia, porque todo esto finalmente no tuvo ningún impacto en términos de seguridad, y más bien rompió la relación, al menos coyunturalmente, de México con Estados Unidos en ese sentido. Ahorita no hay, creo que ni siquiera comunicación
con las principales agencias americanas, está rota la cooperación, el trabajo conjunto. También tuvo que ver con esto la regulación nueva de México de la operación de los agentes extranjeros, pero sin duda, digamos, la mecha que desató esta explosión en la relación, pues tuvo que ver con la detención y posterior liberación de Cienfuegos, ¿no? Ahora, en el tema de los cárteles y esta, digamos, postura pasiva del gobierno, me parece que no nos está diciendo nada nuevo, ¿no? Nosotros tenemos ya conocimiento de cómo se ha manejado la Guardia Nacional, que responde más, digamos, a una lógica coyuntural. La Guardia está siendo usada para lo que se ofrezca de manera reactiva. No hay una visión estratégica de largo plazo de cómo desplegar la Guardia en territorio nacional para contener a los cárteles. Ha prevalecido una visión de que más vale no enfrentarlos, un poco como López Obrador ha reiterado muchas veces que no hay, él quiere sobre todo que ya baje la letalidad, digamos, en los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas de México contra los cárteles. Esto lo ha logrado. Primero, que las elecciones tienen que ser en un marco de legalidad. Esto de que el pueblo decida, pues no significa nada. El pueblo decidió que Texcoco había que cancelarlo y sin embargo todos sabemos que fue una encuesta patito, que los que votaron a favor de eso vivían en Chiapas, los que vivían en Texcoco sí quería que continuara. Sin reglas no hay democracia, hay demagogia. Se cumplieron las reglas existentes, reglas que al igual que Diego Fernández Ceballos no me parecen buenas reglas, me parece una sanción excesiva, pero es lo que hoy dice la Constitución. Y además se tipificaron toda una serie de pues no atenuantes, sino lo contrario. Se les avisó con tiempo, no reaccionaron, negaron que había habido una precampaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto realmente, Pepe, es un asunto interno de Morena. Manejaron mal sus tiempos, mal sus abogados, se confiaron, creen que su palabra es la ley y que a ellos no les va a tocar el peso del tribunal. Y yo creo que con prácticamente cualquier candidato van a ganar, por lo que ya nos dijo Carlos Urdiales, gran apoyo del presidente en ambos estados, gran intención de voto por Morena en ambos estados. Oye, lo que para mí está en juego y lo que parece que no aprecia el presidente es que le quitaron un problema de encima, porque Félix Salgado Macedonio era un candidato pues que comprometía de forma importante a la marca de Morena, iba a tener daños colaterales en el resto de las elecciones, pues porque no olvidemos que lo sustancial no es que entregó tarde sus documentos de campaña o no los entregó, lo importante, Pepe, es que es un presunto violador y con la misma rigor que están tratando a este senador, a este diputado que hizo una aproximación, un hostigamiento, como tratabas muy bien al principio del programa, que sea algo peor, así deberían de estar en principio tratando al candidato de Morena, porque hay mucha evidencia al respecto al ex candidato de Morena. Ahora, el tema para mí más importante del tribunal fue que ratificaran por unanimidad los criterios del INE de cómo hay que representar a los mexicanos. La condición es muy clara, el pueblo elige diputados y senadores a través de su voto, en este caso los diputados, y estos votos se traducen en diputados con una serie de reglas, y la Constitución no quiere que unos cuantos tengan demasiada representación, no pueden tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Morena obtuvo en la elección pasada 38%, con esta regla no podría haber tenido más de 46% de los diputados. El pueblo votó 38%, las reglas te daban para tener hasta 46%. Con una serie de artimañas quedaron por arriba de 52%. Es decir, está sobre representada la bancada de Morena respecto a lo que el pueblo mexicano votó en junio del 2018.